de valles de oscuridad, uno los puede recordar ahora con una sonrisa, porque el Señor es bueno. Y el pueblo del Señor quiere responder a tanta bondad con bondad. Y la oración es que podamos ser una manifestación de tanta gracia del Señor, de tanta bondad del Señor también en nuestras vidas. Que podamos glorificarle, que podamos dignificarle allí donde estemos. Y yo tenía en mi corazón un sentir muy fuerte a la hora de compartir con vosotros una palabra que seguro todos conocéis, un texto que seguro os resulta muy cercano, unas palabras que el Señor Jesús pronunció en el Sermón del Monte, que se encuentran en Mateo 7, versículos del 7 al 11. Dice así la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos sabemos tu pueblo. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Porque por la fe, Señor, en Jesús, habiendo reconocido a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, Señor, somos tus hijos. Formamos parte de la familia, Señor, esa familia en la fe. Tú eres nuestro Padre. Te pido, Señor, que en esta mañana tú traigas, Señor, unas nuevas fuerzas, Señor, que traigas aliento a aquellos corazones que estén atribulados, que traigas paz, Señor, que traigas nuevos deseos, Señor, que permitas que levantemos la mirada hacia ti, Señor, ese Padre bueno, eterna e inmutablemente bueno, Señor. Y que, como decíamos, podamos responder a toda tu bondad con bondad, Señor, en nuestros días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, se trata de unas palabras pronunciadas por Jesús, como decía en el Sermón del Monte. Un mensaje, si me permitís, hacer un breve resumen de lo que el Señor Jesús ha estado explicando hasta llegar aquí, hasta llegar a estas palabras que encontramos en el capítulo 7, versículos 7 al 11. El Señor Jesús, como sabemos, ¿no?, lleno de compasión hacia las multitudes que le seguían, vio precisamente esa multitud que estaba tras de sí, subió al monte y se sentó. Jesús había hablado en otras ocasiones a los suyos, a sus discípulos, quizá andando por el camino de paseo, en una charla informal, como a veces en tantas ocasiones podemos encontrarnos también nosotros con quienes sea que nos sigan, ¿no es así? Pero en aquella ocasión Él se sentó. Lo que iba a decir estaba revestido de autoridad, porque aquel que pronunciaba las palabras, aquel que iba a pronunciar ese mensaje no era otro que el Verbo Eterno, el Dios encarnado, aquel que iba a vivir, que estaba viviendo de una manera perfecta y que podía hablar con toda autoridad. El mensaje de Jesús no se enfocaba en lo superficial, en la conducta que está en la superficie, sino que apuntaba directamente al corazón. Y es por eso que Jesús, nada más abrir su boca, nada más empezar a pronunciar ese mensaje, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que han reconocido por la obra del Señor, la obra de gracia del Señor, su necesidad, su bancarrota, que están necesitados, que necesitan al Señor, que ellos no son suficientes. Bienaventurados ellos, dichosos ellos, en todo momento, en toda circunstancia. Hay una felicidad que es posible, una abundancia que es posible en el Señor. Y Él describe, ¿verdad?, cuáles son los rasgos que definen al Hijo, a la hija de Dios a través de las bienaventuranzas. Nos habla de aquel que es pobre en espíritu, de aquel que es manso, del que tiene hambre y sed de justicia, del que es humilde, del que es pacificador, del que padece persecución por el nombre del Señor, que se trata de un mensaje
que apunta al corazón, que nos lleva a ver la necesidad que tenemos de la ayuda del Espíritu, se evidencia también cuando vemos que Jesús habla de la misión que tenemos como creyentes. Él nos dice que si Jesús ha sido glorificado en nuestro corazón, somos sal, somos luz en medio de esta generación. En medio de una generación torcida y perversa, tú y yo somos luz. Estamos llamados a alumbrar a aquellos que nos rodean, a ser sal, a dar sabor, a preservar en medio de tanto pecado, a dar sed también. Es algo que provoca la sal, ¿no es así? Da sed. ¿Sed de qué? Sed del Señor. Que allí donde estemos alguien puede decir, oye, ¿y este qué es lo que tiene? Porque su vida brilla de una manera singular, que podamos llevar a otros a la fuente de agua viva. Pero el Señor Jesús, en ese sermón que os animo a leer, como decía, que apunta al corazón, nos habla también de nuestros sentimientos, de nuestras actitudes, de lo que albergamos en el corazón, de los deseos que hay en nuestro corazón, y sabiendo lo que nosotros íbamos a experimentar en nuestro día a día, nos habla también de la mundanalidad. Nos habla de cómo en ocasiones el ser humano, ¿no es así?, abraza ofertas de este mundo y se produce una inversión en el orden de los afectos. Y nos dice, allí donde esté vuestro tesoro está vuestro corazón. Y sabiendo que íbamos a lidiar con la ansiedad, con el afán, cuánta gracia del Señor, ¿no es así?, que nos deja por escrito todos estos consejos, todas estas palabras. Porque estas palabras no solo iban dirigidas a esa multitud que les seguía, también están dirigidas a nosotros. No solo para que conozcamos el Sermón del Monte de una manera intelectual, sino para que vivamos, por la gracia del Señor, este Sermón del Monte. ¿Y por qué os hablo de todo esto? ¿Por qué hacemos este recordatorio de todo lo que el Señor habla en este Sermón del Monte? Porque si recordamos todo lo que Él ha dicho de qué es lo que caracteriza, qué define al hijo, a la hija de Dios, esa mansedumbre, esa humildad, ese carácter pacificador, el padecer persecución, ser sal, ser luz, el tener los afectos bien ordenados, que no haya un desorden en los afectos, uno se pregunta, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Quién puede vivir así? ¿Quién puede hacerlo? Porque si somos honestos, el orgullo está ahí. Si somos honestos, en unas ocasiones más, en otras ocasiones menos, pero lidiamos con el orgullo. En ocasiones no somos las personas más humildes, quizá. Quizá uno está pensando, la mansedumbre, hombre, no sé yo. Y el Señor nos habla de ser pacificadores y yo soy el que echa leña al fuego. Por no decir que a veces he generado yo el conflicto. O cuando vemos, como decía, ¿no?, que empezamos a declarar nuestro amor a las cosas o a personas de este mundo y el Señor no está en un primer lugar, sino en un segundo, tercer, cuarto, quinto, séptimo lugar. Falta de misericordia. O puede que en algún momento pienses, ¿verdad?, que tú te lo has ganado, que tú te lo has merecido, que se trata por tus fuerzas, que tú dictas tu destino, que tú eres el amo y Señor. Eso sí, oramos, venga tu reino. Y cantamos, hágase tu voluntad, ¿no? Pero hay áreas en las que en ocasiones sabemos que nos cuesta ceder el trono. ¿Cuántas veces no detectamos cosas que nos gustaría cambiar? Actitudes, deseos, reacciones, disfrutar de una mayor comunión con el Señor, crecer en esa relación, conocimiento del Señor, evidenciar un mayor fruto. Y es ahí cuando llegamos a estas palabras que están llenas de gracia. Están llenas de gracia y están envueltas de aliento, traen descanso, refrigerio, pronunciadas desde el amor. El Señor Jesús diciendo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
Aquí hay mucha gracia del Señor. No me canso de repetirlo, hay mucha bondad y hay muchísima gracia del Señor. Nos encontramos ante una de las invitaciones y tres de las promesas más preciosas, gloriosas que podamos encontrar en las Escrituras. Y por si a alguno le cabe aquí algún tipo de duda al respecto, Jesús no está diciendo, oye, mira, aquí tienes un cheque en blanco y lo que tú quieras, pídemelo, te lo voy a dar. ¿Quieres vacaciones? ¿Quieres una casa en el campo, en la playa, el coche? No, no está hablando de eso. Por eso he tenido ese interés en recordar de qué ha estado hablando Jesús antes de llegar aquí. Jesús nos está hablando de un suministro, de una provisión espiritual que procede de sus riquezas espirituales. Si leemos en el paralelo que encontramos en Lucas 11, versículo 13, fijaros qué dice el Señor Jesús: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? ¿Cuánto más dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Permitidme un momento. Así que con esto en mente ya te invito de entrada a que te leas de nuevo el Sermón del Monte. Y que cuando llegues a esa parte donde Él dice, bienaventurados los mansos, y tú digas, Señor, es que a veces me falta mansedumbre. Pídele que te dé mansedumbre. ¿Te falta humildad? Pídele por humildad. Necesitas unos deseos renovados en el Señor, tener actitudes, dejar de lado actitudes pecaminosas, abrazar nuevos deseos en el Señor, sí, espirituales. Pídeselo. Él te está diciendo, ven, pídeme. Lo que pone en evidencia todo este texto es la necesidad que tenemos de la ayuda, de la guía del Espíritu en nuestros días. Es un texto que pone en evidencia la necesidad que tenemos tú y yo todos los días del suministro, la guía del Espíritu. Porque sabemos que la entrada del pecado causó estragos, ¿no es así? Desde que nuestros primeros padres pecaron, desde que sucumbieron al engaño del pecado, ¿cuántas veces no nos hemos venido arriba? Hemos pensado que nosotros ya sabíamos, que por la experiencia que teníamos ya sabíamos para dónde tirar, qué decisiones tomar, porque nuestra sabiduría ya era suficiente y nosotros dictábamos el rumbo de nuestro destino, ¿no es así? Pero lo cierto es que debemos reconocer nuestra necesidad, porque hemos sido salvados. Hemos sido salvados. Hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado. Hemos sido santificados. Ya no hay condenación, lo hemos cantado, ya no hay condenación, ya no hay separación, estamos en el Señor. Él ha puesto en nosotros una esperanza por delante que es gloriosa, pero de este lado de la eternidad aún hay debilidades en nosotros, aún hay restos de pecado, ¿no es así? Para seguir creciendo, para seguir avanzando hacia la madurez, haciéndolo, por supuesto, juntos, necesitamos la ayuda de la provisión del Señor y Él nos dice, pide, busca, llama. 3 exhortaciones preciosas que nos llevan a la oración. Uno de los mayores regalos, una de las mayores bendiciones de las que podemos disfrutar como creyentes es orar. Es orar. Hemos sido reconciliados con el Padre. Por causa de la obra, de los méritos de Cristo, podemos hablar al Señor. Lo decimos rápido, no es así, pero nos damos cuenta de cuánta gracia hay en el Señor poder hablar con el Padre. Cualquiera que sea la situación, reconocerle a Él, andar bajo su dependencia, hablarle. En ocasiones sabremos cómo, a veces no sabemos cómo articular palabra, pero sabemos que Él está. Caminamos con Él. La invitación es mayúscula, nos dice pide. Nos lo repite, pide, busca, llama. Nos manda a orar. Lo repito, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá.
es Jesús diciendo en cierto sentido, te lo digo en serio, ora. Estás necesitado, tienes una necesidad, pídeselo al Padre. Busca al Padre, busca la ayuda del Padre. Él está ahí, llama. Él está detrás de esa puerta, deseando encontrarse contigo. Quiero que busques, quiero que ores, quiero que le pidas, que busques, que llames, que disfrutes de esta relación con el Padre. Y hay esa primera invitación, es así, pedid. Si somos honestos, tenemos necesidades. Es la primera realidad de la que debemos darnos cuenta, que estamos necesitados de su ayuda, porque pedimos porque algo nos falta. Ya dejemos de lado el orgullo, estamos necesitados, todos los días. Todos los días estamos necesitados de su gracia, de su dirección, de su provisión. Quizá lo que decíamos, lees esas bienaventuranzas, lees acerca de actitudes, dices, eso me falta, debo crecer ahí, tener una mayor disposición a la hora de orar, de ayunar, no solo de eso, sino de hacerlo también con una actitud adecuada. Pídeselo que Él lo haga en ti, porque estás necesitado de alguien. Hablando a propósito de la oración, del orgullo, ¿te acuerdas de esa parábola del fariseo y del publicano que subieron al templo a orar? ¿Te acuerdas de la oración del fariseo? Que venía a decirse, Dios, te doy gracias por no ser como este. Le daba gracias al Señor por lo bueno que era, ¿no? Sin embargo, el otro que estaba sin poder levantar la mirada hacia el cielo, golpeándose, y tan solo pronuncia, Señor, sé propicio a mí, pecador. Es necesario que podamos ver cuál es nuestra necesidad, que le pidamos al Señor cuál es nuestra necesidad, que la ponga encima de la mesa para que le podamos pedir, para tener ese encuentro con Él, para que Él pueda suplir en esa debilidad, en esa necesidad que tenemos. Y hay muchas áreas, hermanos, en las que tenemos que pedirle. Pídele que forme en ti, pidámosle que forme en nosotros el carácter de Cristo. Pidámosle que sigamos creciendo a imagen del carácter de Cristo. En amor, en gracia, en misericordia, en ese celo y temor del Señor, en dominio propio. Pídele para que te fortalezca en medio de las circunstancias adversas. Pídele para que cuando te encuentres en la aflicción, en el sufrimiento, te dé esa paz que solo el Señor te puede dar. Pídele por ese mayor discernimiento, por esa agudeza espiritual a la hora de poder saber qué decisiones tomar. Pídele por eso, pídele por tu familia, pídele para que tu hogar, todo él, pueda andar en ese temor del Señor. Pídele por tu esposo, pídele por tu mujer, pídele por tus hijos, pídele por supuesto por el trabajo, pídele por la congregación, por tu iglesia local. Pídele para que a una podáis seguir avanzando en el conocimiento de Él, perseverando en su palabra, perseverando en la oración, perseverando en la comunión. Pídele por todo eso. Pídele porque Él escucha. Y sabes que no solo escucha, sino que Él es bueno y Él es todopoderoso para concedértelo. La primera invitación es, por tanto, pide. La segunda es busca. Y aquí vamos viendo, ¿verdad?, como parece que Jesús nos dice, intensifica, ¿verdad? Pide, pero busca. Ponte manos a la obra. Estás pidiendo, pero persigue también aquello por lo que estás pidiendo. Intensifica la oración. Le pides por una mayor sabiduría, le pides por un mayor conocimiento de la palabra, le pides por un mayor conocimiento de esos principios bíblicos que te permitirán tomar esas decisiones a veces complicadas, donde sea que te encuentres, la circunstancia por la que estés atravesando. Claro, está bien, ¿qué hago? Pues abre tu Biblia. Empecemos por ahí. Empieza por leer tu Biblia todos los días, cada día.
por buscar al Señor, por querer conocer de Él, de su palabra. Él se revela a través de la Escritura, de su palabra. También nos muestra cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta, para que la tomemos como autoridad para nuestras vidas y podamos aplicar en nuestras vidas. Para avanzar en la vida cristiana, para seguir creciendo espiritualmente. Busca al Señor, busca de lo espiritual, dejando de lado todo aquello que pueda estar estorbando en tu vida, en tu crecimiento, dejando de lado todo pecado, dejando de lado todo peso que pueda haber en ti, que esté estorbando, que esté impidiendo que corras la carrera como debieras, como encontramos en esa carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Busca lo espiritual. Buscar implica acción, lo leemos en algunos textos. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Salmo 27, 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Colosenses 3, 1, 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y en Mateo 6, 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca lo espiritual. Busca lo espiritual con todas tus fuerzas, sabiendo y confiando en las promesas del Señor y que Él es fiel. Sabiendo y confiando que Él es fiel. Si Él ha prometido, Él cumple. Así de sencillo, Él es fiel. Y si Él te ha prometido, Él cumple. Pedid, buscad, llamad. Intensifica. Intensifica la oración, intensifica la búsqueda. Al llamar, hermanos, al llamar insistimos. Es lo que hacemos cuando no nos abren a la puerta. ¿No es así? ¿A quién hay de aquí que no se haya dejado en alguna ocasión las llaves de casa? Y quizá te encuentras que has llegado un poquito más tarde de lo habitual y, oye, y a menos que quieras pasar la noche en la calle, en el rellano o en el jardín con el perro, ¿qué haces? Llamar. Y si no te abren, llamar. Y vas intensificando hasta que te abren. Ya no digo a través de una llamada, parece que no te cogen el teléfono y vuelves a insistir y vuelves a llamar. Y el WhatsApp te marca que, oye, ese doble tic pone en evidencia, está en azul, que lo ha leído y no me contesta. E insistimos. ¿O no es así? La idea aquí, hermanos, es la de una puerta cerrada a la que estás llamando y lo haces desde la fe. Porque sabes que hay alguien, y no es cualquiera, hay alguien en mayúsculas que está detrás de esa puerta, que desea abrirla y encontrarse contigo. Y ese es aquel que escucha tu necesidad, que atiende tu necesidad, que puede suplir tu necesidad, tu debilidad, suplir en esas circunstancias y se complace en ello. Que te quiere ayudar, que te quiere satisfacer, que te quiere llenar el vacío que sientes en el corazón y por el que estás pidiendo. Él es el todo suficiente, el todopoderoso, el alto y sublime, el Padre. Él es bueno. Por eso he empezado el mensaje diciendo, el Señor es bueno. Y celebramos, y hay muchísimos motivos por los que darle las gracias y alegrarnos en el Señor. Él está detrás de la puerta. Quiere abrirla, quiere encontrarse contigo. Y la otra verdad que encontramos en este pasaje, en los versículos 9 al 11, fijaros, dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Tu oración encontrará respuesta. Escúchame bien, porque Él es nuestro Padre.
Él es nuestro Padre y ha vinculado el cumplimiento de esas promesas a quien es Él respecto a nosotros. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y esa es una verdad impresionante. Esa es una verdad donde nuestro corazón está anclado. Ahí está nuestra esperanza. Cualquiera que sea el valle, la situación, o cuando disfrutamos de determinadas bendiciones y levantamos nuestra mirada al Padre y decimos, Señor, yo sé que esto procede de ti, que eso proviene de ti. Reconozco tu bondad, reconozco tu fidelidad. Gracias, Señor, tú eres bueno. Y estas promesas, lo estamos viendo, tienen destinatarios. Estas promesas se dirigen a sus hijos. No es una promesa lanzada al aire para todos. Esas promesas, si tú eres hijo, si tú eres hija, se dirige a ti, se dirige a mí. Por los méritos de Cristo. Únicamente aquellos que han reconocido a Jesús como Señor, como Salvador, pueden agarrarse a esas promesas. Aquellos que han nacido de nuevo por causa de la obra del Espíritu Santo en su corazón. Y Dios como Padre nos escucha con esa ternura de un Padre, con esa compasión, un Padre cercano, y lo hace porque nos ama. Él es el Padre, y ese Padre es bueno, y ese Padre nos ama. No es por lo bien que lo hayas pedido. No es por lo bien que hayas conseguido articular las palabras y hilar una oración que dices, oye, me ha quedado perfecta. No es por eso, es porque te ama. Es porque Él es tu Padre, tú eres el hijo, tú eres la hija, te ama, Él sabe de lo que tienes necesidad y Él te escucha. ¿O no te ha ocurrido en ocasiones que estás ahí en medio de según qué situación y tan solo puedes decir, Padre, y uno no sabe cómo continuar? Que te despiertas quizá en medio de la noche con todos esos problemas en mente, con esas persecuciones, dificultades que humanamente no sabes por dónde salir y dices, Padre, pero fíjate que detrás de decir Padre hay unas verdades muy profundas. Primero, que sabes que Él está ahí, que Él es el Padre, que Él es bueno y que Él sabe lo que necesitas. Que tú estás en el camino, pero Él está junto a ti. Él sabe lo que hay en tu corazón, aun lo que no hayas sido capaz de expresar, pero es la obra del Espíritu en nuestros corazones. Y es algo muy evidente, y lo que Él pone en evidencia a través de este pasaje, los que somos padres aquí lo sabemos. ¿O no os ha ocurrido que viene quizá tu hijo, sea más pequeño, ya más crecidito en años, todavía no te ha dicho nada, pero te ha mirado y tú ya sabes lo que quiere? ¿Sí o no? A veces se acerca el más chiquitito y te dice, papá, y le das, no porque quieras malcriarlo, no porque quieras satisfacer sus caprichos momentáneos, sino porque tú eres ese padre que está cercano, que lo amas, hay esa compasión, esa ternura, sabes lo que necesita y no es necesario que te diga, necesito esto, tú lo sabes. En ocasiones te lo va a pedir, claro, pero a veces ni hace falta. Lo mismo ocurre con nuestro Padre Celestial. Pero fíjate que Jesús no se queda ahí. No solo nos dice y nos recuerda que Dios es nuestro Padre, sino que afirma en nuestro corazón, y ahí de nuevo, insisto, hay muchísima gracia, afirma en nuestro corazón en la inmensa, inmutable y eterna bondad del Padre Celestial. Jesús nos dice, vosotros sois malos. El creyente, aún escogido, como hemos dicho antes, redimido, hemos sido santificados, santos que pecan en ocasiones, con debilidades,
Y aún así hay una disposición, hay ese querer dar lo bueno a nuestros hijos. Pero aún así a veces cometemos errores. Porque a veces pensamos que aquello que le damos es lo que le conviene y no es así. Y fallamos, erramos al blanco. Ya no digo de aquel padre incrédulo. Pero aún así, aún aquel padre cuyas manos puedan estar manchadas de sangre puede tener una disposición a dar lo que su hijo necesite. Pero fijaros que Jesús levanta nuestra mirada y dice, el Padre Celestial es bueno. En Él no hay mancha. En Él no hay ni el más mínimo atisbo de pecado, ni la más mínima sombra de maldad. Él es bueno, perfectamente bueno. Él nunca comete un error. Y no te va a dar nada que pueda ser perjudicial para ti. El puritano Thomas Manton escribió lo siguiente sobre la bondad de Dios. Dice, solo Él es originalmente bueno en sí mismo. Las criaturas pueden ser buenas únicamente por la participación y comunicación procedentes de Dios. Él es bueno esencialmente, y no solo bueno, la bondad misma. La bondad de la criatura es únicamente una cualidad sobreañadida, mientras que en Dios es su misma esencia. Él es infinitamente bueno. La bondad en la criatura es como una gota, mientras que en Dios es un océano infinito. Él es bueno eterna e inmutablemente, porque no puede ser menos bueno de lo que es. En Dios no cabe la adición ni la sustracción. El argumento de Jesús es irrefutable. Si tu Padre terrenal te da buenas cosas, ¿cuánto más tu Padre celestial? No cometas el error de limitar tu comprensión acerca de la bondad del Padre celestial a la comprensión que puedas tener de un Padre terrenal. Porque en un Padre aquí a veces puede haber muchas carencias, pueden haber muchas debilidades, pecado, personas que no hayan tenido la presencia de un Padre en su infancia, en su adolescencia. No cometas el error de pensar que el Padre Celestial es así. No limites tu comprensión de lo que es, de quién es el buen Padre, a la concepción de un Padre terrenal. Porque Él es bueno. Él es eterna, inmutablemente bueno. Pero hay otra idea que quiero que consideres para estimular la oración. San Agustín dijo, ¿qué no daría ahora a sus hijos cuando lo pidan? Cuando ya les ha concedido, escúchame bien, ¿qué no va a darte que le pidas cuando ya ha concedido precisamente esto? Es decir, que seas sus hijos. El Señor nos ha dado lo mayor. Nos ha dado todo lo que más necesitabas, ser su hijo. El Padre envió a su Hijo. Envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Lo mayor, ya te lo ha dado. Ya lo tienes. Lo que más pudieses necesitar, lo que más pudieras anhelar, ya lo tienes. Estabas perdido. Yo estaba perdido, pensando quizá que toda la oferta de este mundo te iba a satisfacer, iba a colmar todos tus sueños, todas tus esperanzas, que ibas a ser el más feliz del planeta y estabas destinado a una condenación eterna. Sin embargo, Él se presentó, se hizo el más hermoso, el Espíritu obró en tu corazón, creíste y has sido adoptado. Eres hijo, eres hija del Señor. Estás destinado, hay una herencia reservada en los cielos para ti, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, una herencia segura. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Permitidme decirlo así, ¿qué más queremos? Lo mayor nos lo ha dado. Lo mayor
nos lo ha dado. Lo que más podrías necesitar, te lo ha dado. ¿Y qué hará con nosotros aquel que es infinita y eternamente bueno? El texto lo deja claro. Fíjate que no te dice, te dará todo lo que pidas. Dice, dará buenas cosas. Él nos dará y concederá cosas buenas. El buen Padre nos dará cosas buenas. Puede que en ocasiones nos dé justo aquello que le pidamos. Puede ser así. Pero como Él es el buen Padre, puede que en ocasiones no sea justo lo que le pidamos, o en el momento que le pidamos, o cómo le pidamos. Él va a dar lo que sea bueno para nosotros, en cada momento que sea bueno para nosotros, en la forma que sea buena para nosotros. Y te invito a hacer un ejercicio de memoria. Piensa por un momento. Yo al preparar el mensaje lo hice. Pensé en algo que hace años le pidiera y Él no me lo diese. ¿O no hay algo que en tu momento, a lo largo, en un momento determinado de tu vida, le pidieras por algo que a ti te parecía que aquello iba, como decía antes, a colmar todas tus esperanzas, a hacerte quizá el más feliz, a llenarte, a darte una satisfacción, una felicidad? Y ahora puedes mirar atrás y con un corazón lleno de agradecimiento decir, Señor, gracias porque no me lo diste. Gracias porque no me lo diste. Yo pudiera hacer un ejercicio de cosas que le pidiera cuando tenía 18, 20, 22 años, que pensaba que me iban a hacer el más feliz, que en eso lo habría encontrado todo, que eso me hubiera dado la razón de ser. Y gracias al Señor que no lo tuve en aquel momento. Y quizá Él me lo ha dado después, pero ya no lo veo, ya no lo recibo como aquello que va a darme la felicidad verdadera, sino que lo recibo como una bendición reconociendo que Él es el Padre, que Él me lo da, pero que eso es tan solo algo que yo debo administrar, en lo que me debo dedicar para Él. Pero mirando a Él, sabiendo que en Él está la satisfacción, no en las cosas de este mundo. A.W. Pink escribió, la bondad de Dios es la esencia de la confianza del creyente. Esta excelencia divina es la que más apela a nuestros corazones. Su bondad permanece para siempre y por ello nunca deberíamos desanimarnos. Confía, que nuestro corazón esté anclado en la bondad del Señor, que esa excelencia divina, como dice ese autor, sea aquella a la que apele nuestro corazón, donde se agarre. Pero fijaros que os he querido leer a propósito el texto de los versículos del 7 al 11, porque hasta aquí nos hemos deleitado, ¿no es así?, en la bondad del Padre. Abrazamos y ahí nos refugiamos, ahí encontramos esa seguridad, esa confianza, ese descanso. Sabemos que Él está con nosotros todos los días, en cada momento, en toda circunstancia. Pero el Señor Jesús nos dice algo más. Así que, ¿has visto la bondad del Padre? ¿Te deleitas, te alegras en esa bondad perfecta, inmutable, invariable del Padre que procura lo bueno para ti? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y por eso dirigía mi oración en esta mañana. Primero, que el Señor levantara nuestra mirada hacia Él, hacia su bondad, y que a esa bondad nosotros también respondiésemos con bondad. Para que esta iglesia, cada uno de nosotros, allí donde estemos, como también aquí como congregación local,
se pueda glorificar al Señor, se pueda dignificar, que se note, que sea evidente el poder del Evangelio en cada uno de nosotros, allí donde estemos, porque el Evangelio se abraza, por supuesto, en el interior, en el corazón, hay esa obra de salvación en cada uno, pero el Evangelio transforma. No puede ser de otra manera, no lo concebimos de otra manera. El Evangelio transforma las relaciones. El Evangelio transforma relaciones allí donde estemos, en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, los padres, en el vecindario, en la universidad, el instituto, dentro de la congregación local, por supuesto. Allí donde estemos, en la calle, con el desconocido que se cruce delante nuestro, responder con bondad. Buscar para los demás lo que nosotros también quisiéramos. Fíjate que el Señor Jesús dice, haced, sé activo, no te quedes de brazos cruzados. Deja de lado el egoísmo es una lacra de esta sociedad, el egoísmo es algo que quizá caracteriza al incrédulo, pero no debiera ser así con el creyente. Que en nosotros haya, por ese amor que se ha recibido, que hemos abrazado del Señor, esa entrega, ese sacrificio también por los demás. Cierto fariseo, ¿recuerdas?, le preguntó al Señor Jesús con el propósito de tentarle, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de manera muy rápida, ¿cómo lo hacemos? Piensa en el otro. Te invito a pensar en los demás. Algunas reflexiones, algunos ejercicios. Piensa cómo quisieras que te trataran. Piensa cómo quisieras que te hablaran. Piensa en momentos de necesidad, de angustia, de aflicción, cómo quisieras que te acompañaran, cómo quisieras que estuviesen a tu lado. Piensa en qué palabras de consuelo querrías escuchar. Piensa en qué tipo de palabras de ánimo basadas en la palabra del Señor quisieras recibir, qué palabras de exhortación quisieras escuchar. Piensa cómo querrías ser amado. Piensa cómo querrías que se entregaran por ti. ¿Es así? ¿Haces como quisieras que hicieran contigo? Se trata de pensar en los demás, que en nuestra mente, en nuestro corazón, no estemos pensando únicamente en nosotros mismos. Basta ya de egoísmos, basta ya de nuestros intereses, basta ya de nuestras agendas, de nuestros propios deseos, de nuestros anhelos, basta ya de demandar, de exigir, de cuestionar, de criticar. Entrégate, piensa en los demás, empieza por hacer ese ejercicio de que en tu mente haya espacio por los demás, para que te puedas sacrificar, entregar por ellos. Si hemos entendido el amor del Señor, nos damos. Esa es la expresión, darse a los demás, entregarse por ellos. Pensar, ponerse en el lugar del otro. Oye, si yo estuviera en la situación del hermano, de la hermana, ¿cómo podríamos hacer? En esa situación de necesidad, poniéndome en su lugar, ¿cómo podría ayudar yo? Pensar, ponerse en su pellejo, actuar, ponerse en marcha, no quedarse de brazos cruzados, no pensar que ella lo hará otro. Buscar una palabra para traerle, oye, quizá necesita un abrazo, pues abrázalo. Hazlo a expensas de tu propia comodidad. Hazlo a expensas de lo que a ti te venga bien. El sacrificio implica renuncias, el sacrificio implica esfuerzo, el sacrificio implica dejar la comodidad y en ocasiones pringarse, remangarse en favor, en beneficio del hermano o la hermana. Ahí está la esencia. Y voy concluyendo. Os quería enfatizar ese pensar en el otro, ocupar el lugar del otro, actuar. Porque eso, hermanos, es el Evangelio. Si lo pensamos por un momento, ¿no es eso mismo lo que hizo el Señor por nosotros?
Os estoy hablando de pensar en el otro. Y quizá tú dices, ya, pero es que este no lo merece. Y nosotros lo merecíamos. Nosotros que estábamos dándole la espalda al Señor, ¿acaso nosotros lo merecíamos? ¿Lo íbamos a merecer? ¿Había algo que nosotros pudiésemos hacer? Y sin embargo, Él pensó en nosotros en la eternidad pasada. Estando todo aún por crear, antes de que las cosas fuesen llamadas a existencia, Él ya pensó en nosotros, nos conoció, nos escogió. Decía, ponte en el lugar del otro. ¿No es esto lo que hizo el Señor Jesús? Os he hablado de dejar la comodidad para sacrificarse, entregaros. Y si aún te preguntas, pero es que lo merece. El Señor Jesús dejó la gloria del cielo. Se hizo humilde, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Se hizo siervo para ocupar el lugar que tú y yo debíamos ocupar. El justo se entregó por los injustos. Él soportó toda la ira del Padre. Él vino para que, por la fe en Él, en su obra, en ese sacrificio vicario, sustitutivo, en su resurrección, nosotros pudiésemos ser hoy salvos. Él ocupó nuestro lugar, se entregó por nosotros, por nuestras miserias, por nuestras rebeliones, por todos nuestros pecados. Todo eso, toda esa concebir, abrazar todo eso, abrazar el Evangelio, entenderlo, todo eso nos mueve, por supuesto, a la acción. A decir, Señor, ante tanto amor, ante tanta bondad, yo me entrego, yo me sacrifico, yo te quiero glorificar para obrar para tu gloria. El Señor Jesús recibió todo el mal para que nosotros hoy podamos recibir todo bien, para que movidos por la gracia del Señor podamos mostrar la bondad del Padre. Amén. Y hermanos, si tú ya estás aquí en el Señor, no sé en la situación en la que te encuentras, pero dale vueltas a todas esas verdades. No te dejes confundir, no dejes desviar tu mirada, tu pensamiento, sino ancla tu corazón en quién eres por la fe en la obra y los méritos de Cristo. Que eres hijo, eres hija, Él es el Padre es bueno, el Padre está contigo, el Padre sabe lo que necesitas, Él está en tu camino. Leí de un puritano que decía cuando Dios llama a Abraham, le viene a decir, ve a la tierra a la que te mostraré. Y dice, quizá Abraham en aquel momento no sabía dónde iba, pero sabía que alguien iba con él. Y eso es también para nosotros. Alguien, en mayúsculas como decía, está con nosotros todos los días, en todo momento. En tu debilidad pídele, en la flaqueza pídele, en esos momentos en los que no sabes por dónde tirar, pídele que te dé discernimiento, que te traiga sabiduría. En esa bifurcación en la que no sabes por dónde tirar, pídele. En el hogar, con el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, ahí donde sea que te muevas, pídele, busca, llama. Él está contigo, desea encontrarse contigo, desea suplir tus necesidades. Ahora, por supuesto, también es una invitación para aquellos que están aquí sin Cristo. Porque como hemos dicho, todas esas promesas, por supuesto, son para aquellos, se dirigen a aquellos que ya son sus hijos, que saben que Él es el Padre. Para poder disfrutar de eso, para poder vivir ese estilo de vida a la que Él nos llama, glorificándole, entregándonos, sacrificándonos por los demás, es necesario. No puedes hacerlo de otra forma si no tienes
al Señor en tu corazón. Así que es una invitación a que puedas reconocer tu pecado, que puedas reconocerle a Él como tu Señor, como tu Salvador, que puedas reconocer tu necesidad de Él, porque todo lo que hemos estado hablando tú no puedes vivirlo sin Él. Y como escuché en una ocasión de alguien, decía, si acudimos al Antiguo Testamento, Dios descendió al monte para entregar su ley. Dios subió al monte para dar la verdadera interpretación. Dios descendió al Sinaí para dar la ley al pueblo. Cristo subió al monte para dar esa verdadera interpretación. Pero hermanos, sabemos que había otro monte, el Calvario. Y ahí Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, se entregó, ocupó nuestro lugar para que tú y yo, hoy, aquí, en el tiempo que tenemos por delante, podamos vivir este sermón del monte. Amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos bendices, Señor, a través de ella. Tú te revelas. Tú revelas, Señor, quién eres a través de tu palabra. Te das a conocer, Señor. Nos deleitamos en que tú eres ese Dios bueno, todopoderoso, todo suficiente, Señor, que está todos los días con nosotros. Tú eres ese buen Padre, eterna, inmutablemente buen Padre, perfecto, que está con nosotros, que nos invita a acudir a Él en oración, a pedir, buscar, llamar en nuestra necesidad, porque sabemos que estamos necesitados de tu provisión, de tu guía. Señor, te pido que en esta mañana tú traigas consuelo, Señor, que traigas paz, seguridad, refrigerio, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Que estas palabras, Señor, puedan traer ese nuevo vigor, esa fortaleza, Señor. Que levantes, como orábamos al principio, nuestra mirada, Señor. Que pongas una sonrisa, Señor, en nuestro corazón al abrazar esa realidad de que tú eres bueno, que tú eres perfectamente bueno y que tú sabes lo que necesitamos. En cada momento, en cada circunstancia, Señor, trae a nuestro corazón descanso sabiendo que tú vas a dar en cada momento aquello que necesitamos, Señor. A veces nosotros pedimos, podemos recibir un sí al momento, puede que recibamos un no, pero sea una u otra cosa, Señor, que la recibamos con alegría y con confianza, sabiendo que tú provees lo que en cada momento, lo que cada día necesitamos, Señor. Te pido, por supuesto, por aquellos que están aquí sin ti, Señor, te pido por tu obra salvífica, te pido por la obra poderosa, milagrosa, transformadora, poderosa del Espíritu en el corazón. Señor, te pido que tu Espíritu glorifique al Hijo en el corazón de aquellos que están aquí sin ti, Señor. Que traigas convicción de pecado, Señor, que pueda ser día de salvación, proclamando la buena noticia del Evangelio, Señor, que tú enviaste a tu Hijo, al único, para que se entregara por nosotros, Señor, como hemos visto, el justo por los injustos, Señor. Que sea un día de salvación, Señor, para que puedan vivir esa vida de abundancia plena, Señor, que hay en ti. No en los deseos, no en los placeres y ofertas del mundo, sino en ti, Señor, el único Dios verdadero. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.